Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Cívica y en la semana 3 tocaremos el tema de la ciudadanía. Para iniciar el tema de ciudadanía tenemos que diferenciar el término en sí con lo que vendría a ser nacionalidad. La nacionalidad es una facultad que tiene la persona cuando en el caso del Perú ha nacido en el territorio. También se puede obtener la nacionalidad peruana debido al comprometerse en matrimonio, es decir, estar casado o casada con una persona que sea peruana. También podemos nosotros obtener la nacionalidad peruana si nuestros padres son peruanos. Quizás una manera más sencilla es primero tener la residencia peruana cuando somos extranjeros y ya luego pasar a tener la nacionalidad. Y hay una quinta forma de obtener la nacionalidad que es por honor, que es cuando una persona extranjera sirve a la patria a pesar de no ser peruana, de repente en un caso de guerra o conflicto armado. En este caso la nacionalidad se puede dar a distintas edades, desde que son pequeños, pueden ser mayores de edad, y sin importar también el tiempo en que se encuentran en el Perú, debido a que algunas son por opción, pero otras sí es necesario tener un tiempo de residencia exacto para poder recibir la nacionalidad. En el caso de la ciudadanía, luego que ya uno es ciudadano, tiene los derechos políticos. Recordemos nosotros en el tema de derechos humanos que los derechos son indivisibles, por lo tanto, la facultad la hemos tenido desde antes, pero para poder ejercer los derechos políticos tenemos que tener una determinada edad. En este caso, esa es la diferencia con nacionalidad. Nacionalidad no tiene una edad específica, mientras que en ciudadanía obligatoriamente tenemos que tener 18 años, que es la edad en la cual se le considera mayor de edad a una persona en el Perú. Pero no basta tener los 18 años, basta poder ejercer estos derechos políticos y además tener nuestro DNI. Antes se le decía el DNI azul, debido a que los menores de edad tienen el DNI amarillo. Sin embargo, ahora también podemos hablar de un DNI blanco o un poco celeste, debido a que también existe el DNI electrónico. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía, estamos hablando de personas que cumplen esta mayoría de edad y pueden ejercerla. Pero hay personas que tienen 18 años y debido a un problema psicológico o físico no lo pueden ejercer. Por eso de ahí se desprenden dos tipos de ciudadanía. Ciudadanía de goce y ciudadanía en ejercicio. En el caso de la ciudadanía de ejercicio, es cuando la persona tiene los tres requisitos que ya hemos mencionado: DNI, 18 años y derechos políticos. Y en el caso de goce son aquellas personas que, por ejemplo, no lo pueden ejercer sus derechos políticos o de repente pueden ejercer sus derechos políticos, tienen DNI azul, pero todavía tienen 17 años. Recordemos que a partir de los 17 años tú ya tienes tu DNI de mayor de edad, sin embargo todavía no tienes la mayoría de edad. Y el otro caso podría ser personas que tienen 18 años de derechos políticos, pero no tienen su DNI azul, que puede ser porque venció, lo perdieron, no sacaron otro DNI o no lo sacaron al tiempo cuando ya tenían mayoría de edad. En el caso de ciudadanía de goce, no solamente contamos a las personas que tengan alguna discapacidad para ejercer sus derechos políticos, sino también entran los niños. ¿Por qué? Porque los niños viven en el Perú, tienen la nacionalidad, pero todavía no tienen la facultad de ejercer la ciudadanía. Ahora, si nosotros pensamos en niños, todos pensarían en personas pequeñitas de 7, 8, máximo 11 años. Pero en este caso, cuando nosotros tocamos la ciudadanía, mayor de edad es 18 y niño se le considera menor de 18 años. Entonces niño se considera cuando una persona tiene menos de 18 años. Este es en el plano legal. Todo menor de 18 años tiene que recurrir a sus padres para permisos o para una serie de trámites. Ahora tocaremos aparte el tema de la ciudadanía y haremos un tema específico de lo que vendría a ser el niño. El niño, que es la persona ya mencionada menor de 18 años, tiene una serie de derechos que se desprenden de los derechos conocidos como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Creo que todos recordamos cuando en el colegio, en el mes de noviembre, se celebraban la Semana de los Derechos del Niño y nos enseñaban 10 derechos. Estos 10 derechos generalmente estaban vinculados a vivienda, tener derecho a un nombre, una nacionalidad, derecho a un hogar, derecho a la alimentación, y así podríamos seguir enumerando hasta lograr tener los 10 derechos del niño. Pero el niño, para tener estos 10 derechos y posteriormente formar parte de la Convención, ha ido pasando por un proceso histórico diferente. Empezamos entonces analizando la situación de los libros. Se escribieron 2 libros, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, uno por Kate Ewing y la otra por Inglantan Jeep, 2 mujeres que se dieron cuenta de la problemática que tenía el niño antes de tener derechos. Es decir, tenía la facultad, pero no tenía un documento que protegiese sus derechos. El niño era tratado como un adulto. A la hora de comprársele ropa, se le compraba la ropa de un adulto, pero en tamaño pequeño. El niño tampoco tenía la oportunidad de conversar con sus padres, debido a que se separaba el espacio del niño y del adulto. Por ejemplo, en el comedor tú encontrabas una mesa para los adultos y una mesa pequeña para los niños, que a veces se encontraba en el mismo espacio y otras veces en diferente espacio. También sabemos nosotros que los niños sufrían el problema de la protección de ley, es decir, si ellos tenían maltrato de los padres o de los profesores, en ese caso no se tomaba en cuenta, puesto que en esa época anterior a los derechos, la crianza autoritaria era principal. Entonces, tanto el padre como el profesor solían dar golpes a los niños para que puedan aprender mejor o para que se comportasen bien. En este caso, la ley no lo amparaba y si el niño quería denunciar a sus padres, no podía. Y otro tema importante es sobre la discriminación. Hasta ahorita se puede ver causas de discriminación a los niños, por ejemplo, a la hora de subir a un bus. Vemos nosotros que los escolares a veces no los quieren recoger o de repente los paran de sus asientos debido a que hay otras personas que van subiendo. Y antes de los derechos, esta situación de discriminación era aún mayor. Entonces, ¿cómo pasó la situación? Luego del libro, se dio la creación de los 10 derechos del niño, una declaración que tenía 10 artículos. La ventaja de estos 10 artículos es que era fácil de aprender por los niños. Hasta ahorita en los colegios se siguen enseñando estos 10 artículos. La facilidad de poderlos aprender hacía que el niño pudiese explicar estos derechos y podría también ya ir a la justicia a hacer defensa de estos derechos. Posteriormente de estos 10 se da una convención de los derechos del niño, que se da el 20 de noviembre, fecha en la cual también se dieron los 10 derechos. La diferencia son los años en que se promulgaron. La Declaración de Derechos del Niño solamente era una mera declaración. Los países no se podían comprometer a cumplirla porque no había un documento firmado. Así como teníamos nosotros Declaración Universal y pactos, los pactos podían hacer que se cumpla la declaración. En este caso surgió la convención para asegurar que los países cumplan lo dictaminado en los artículos anteriores. La convención tiene más de 50 artículos, exactamente 54. Y el problema de esta convención es que tienen dificultad para aprenderse. Nosotros no podemos aprendernos a veces 30 artículos de la Declaración Universal. Para niños todavía 54 es más complicado. Por eso que a pesar que existe la convención, se siguen enseñando los 10 artículos anteriores. ¿Qué es lo que busca esta convención? No solamente evitar la discriminación al niño, sino también el interés superior al niño. Si nosotros tuviésemos a un papá que tiene su hijo y el papá no le quiere pasar pensión de alimentos y encima ha perdido su trabajo, el juez va a dictaminar que este papá tiene que obligatoriamente buscar un trabajo para pasarle dinero a sus hijos. Entonces, este dinero a sus hijos va a tener que conseguirlo. Se le va a dar un plazo de repente de un mes hasta que consiga trabajo, pero inmediatamente va a tener que pasarle, aunque sea un monto mínimo, para que el niño tenga la alimentación, debido a que primero está el interés del niño, interés superior a él. Segundo, o bueno, en este caso tercero, serían los puntos de vista. Ahora nosotros nos damos cuenta que cuando hay un juicio frente a la tenencia del menor, se le consulta al menor si quiere quedarse con el papá o con la mamá.
debido a que antes el juez decidía o los padres decidían con quién se quedaba. Cuando es menor de 7 u 8 años, el niño se queda con la mamá por razones biológicas y de afecto. Sin embargo, conforme pasan los años, él ya puede decidir si quiere quedarse con la mamá o con el papá. Además, no podemos dejar de mencionar que todos los derechos buscan el desarrollo pleno del niño en todos sus ámbitos, no solamente en los ámbitos de servicios básicos, sino también en los ámbitos sociales. No hemos mencionado aquí los dos más importantes en el ámbito social, que es derecho a una salud y derecho a la educación. Ahora, luego de haber analizado esta situación de los niños, pasamos a que el niño ya creció, ¿no es cierto? Ya tiene 18 años y en este caso entonces el niño ya es ciudadano. ¿Puede ser dejar de ser niño antes de cumplir los 18 años? Sí, hay casos específicos en los que se da. Por ejemplo, el matrimonio. Si se casa antes de los 18 años, y sí hay casos que ha sucedido eso, generalmente el varón de 16 años y la mujer con 14 años como mínimo, ya dejan de ser menores de edad porque están solventando o formando una familia. El título, en este caso un título universitario es muy complicado tenerlo menor de 18 años, pero sí hay títulos técnicos. No es el caso del título una obligatoriedad de que deje de ser menor de edad, pero hay padres que cuando ya ven que su hijo tiene título, le quitan entonces o van donde el juez para que se le considere como mayor de edad, frente a lo que son derechos políticos de alguna situación o derechos civiles. El votar o el participar siguen siendo exclusivos de un mayor de edad. Y tenemos también el caso de lo que vendría a ser el trabajo. Si bien sabemos que el niño puede trabajar desde los 14 años con permiso de los padres, hay quienes cuando ya se quedan huérfanos o están solos o no tienen el amparo de los padres, deciden empezar a ejecutar funciones como mayor de edad debido a que no tienen el amparo familiar. Y volvemos al tema de la ciudadanía. Entonces, ¿cuándo los mayores de edad no pueden ejercer sus derechos políticos? Es decir, no son niños, pero tampoco están en ciudadanos en ejercicio, es decir, siguen siendo de goce. En este caso, entonces, son bien llamados ciudadanos de goce aquellos que están facultados por la resolución de interdicción, también conocida como interdicto. ¿Cuáles son estos casos? Personas que son toxicómanos, es decir, alcohólicos o de repente consumidores de drogas. Estas personas las podemos encontrar de dos tipos. Las que se encuentran en la calle y ya han perdido conciencia de hasta dónde es su casa, y aquellos toxicómanos que trabajan y viven con nosotros. Cuando una persona ya no recuerda ni dónde es su casa, en este caso puede pedírsele un interdicto simplemente político, en el cual evitas que la persona acumule multas por el no ir a votar. Pero cuando la persona trabaja y vive con nosotros, el temor mayor es que vaya a utilizar nuestros bienes para conseguir la droga o el alcohol que necesita, por lo cual se le pide un interdicto civil. En este caso, él ya no va a poder hacer préstamos, ni comprar casas, ni empeñar cosas para no perjudicar el patrimonio familiar. Lo mismo pasa con los ludópatas. Generalmente el ludópata es aquella persona que piensa que el siguiente juego lo va a ganar. Y en realidad ese es un problema mayor, porque esta persona no llega a ganar los juegos y al final termina endeudándose, apostando hasta su propia casa, y en otros casos se han visto en otros países sonados historias sobre ludópatas que han empeñado familiares como empleados del hogar, entre otras situaciones. Algo no permisible, pero que en función del juego se ha dado. También se le considera como interdicto a los que tienen retardo mental menor de 69, es decir, bajo lo que se le considera fronterizo. Estas personas no tienen la conciencia de realizar un voto, entonces si uno los llevase a votar sería un voto asistido, por lo cual es preferible pedir la interdicción. Hay casos muy particulares en los cuales las personas con interdicción pueden ir a votar, sin embargo en la mayoría se les suspende estos derechos. Sordomudo, ciego sordo y ciego mudo. En este caso, las personas que tienen complicaciones con los sentidos, si fuese uno el caso, por ejemplo un ciego, podría votar, ¿no?, en un sistema braille o algo especial, pero cuando la complicación es mayor, esta persona ya no tiene contacto con la realidad, por lo cual no tendría la conciencia para realizar un voto.
Hay otros casos, ¿no? También tendríamos nosotros, cuando una persona está en estado de coma, debido a que no sabemos si en algún momento va a despertar, tendríamos que considerársele un interdicto. En estos casos, como casi siempre son problemas o enfermedades de tipo psicológico o físico, se pide también un curador, es decir, el ejercicio de la curatela. Cuando tú eres menor de edad y te quedas sin padre, es decir, huérfano, te dan un tutor, pero cuando ya eres mayor de edad ya no se le llama tutor, se le llama curador, y ya no es tutela, sino es curatela. Ahora, otro caso de una persona que no puede ejercer sus derechos políticos es aquellas personas que están en la cárcel, o de repente no están en la cárcel, sino en arresto domiciliario, siempre y cuando sea una pena privativa. No confundir privativa con preventiva, que no es lo mismo. Recordemos que hace poco Ollanta Humala y Nadine Heredia estaban con prisión preventiva, es decir, no están sentenciados, solamente se asegura de que no huyan del país. Se les asegura entonces que no huyan del país. En este caso, Gregorio Santos es una muestra de que sí uno puede participar de las elecciones en prisión preventiva, puesto que él postuló para ser presidente y en el debate se acercó desde lo que vendría a ser en este caso la cárcel, ¿no es cierto? Se acercó para poder hacer el debate presidencial. Pero privativa no puede votar, no puede postular y se le inhabilita todo derecho político y obviamente la libertad. Y el tercer caso sería suspensión de derechos políticos, y es cuando el juez emite una sentencia. Esta sentencia que emite el juez quizás puede ser para castigar a una persona, por ejemplo, en actos de corrupción. Le dice, esta persona va a tener que pagar una indemnización. Sin embargo, no va a ir a la cárcel, pero nosotros le vamos a colocar la sentencia de no poder usar sus derechos políticos. Un ejemplo sería que en 20 años la persona no puede participar de un proceso como candidato. También tendríamos nosotros la situación de suspensión de derechos políticos cuando hay alguna enfermedad. Una enfermedad que sea corta, es decir, 3 años, 4 años, que están dentro del hospital y no pueden acercarse a votar. En este caso se pide la suspensión de derechos políticos para evitar la llamada multa que se aplica cuando una persona no vota. En este caso hemos resumido brevemente los casos en que una persona no puede ejercer la ciudadanía, sea porque es menor de edad considerado niño o porque tiene algún impedimento. Ahora pasaremos a analizar cuáles son las ventajas de sí contar con la ciudadanía en ejercicio. En primer lugar, para nosotros tener derechos, siempre va a haber de la mano de los derechos los deberes. Tenemos aquí en este cuadro, en primer lugar, los deberes y posteriormente los derechos políticos, que son muy pocos conocidos, casi siempre solamente reconocemos como derecho político el votar o el postular. Empezaremos analizando los deberes. Si bien una persona tiene muchos deberes como ciudadano, podríamos resumirlo en 3 deberes importantes en función de relación con la patria. Primero está en honrar a la patria. Honrar significa amar y respetar. Por lo tanto, si nosotros queremos honrar a la patria, primero tenemos que amar al Perú. Si nosotros no amamos al Perú, entonces no podríamos honrarlo. ¿Y el respeto a qué? A todo lo que mandase dentro de ese Perú. Estamos hablando nosotros de la Constitución, de las leyes y de las normas. Luego, honrar a la patria podríamos definirlo en situaciones prácticas, porque honrar a la patria es un término abstracto. Podríamos decir un ejemplo entonces, defender al Perú en situaciones de guerra. Imagínense que ahorita tuviésemos una guerra y necesitarían personas que vayan al frente del ejército. Entonces los jóvenes tendrían que ofrecerse como voluntarios. Antes los héroes hacían ello. En el caso de nosotros, en nuestra época, se ha perdido un poco la defensa frente a esas situaciones. En segundo lugar, uno más sencillo sería defender al Perú frente a insultos. Solemos escuchar personas que hablan mal del Perú y a veces en vez de defender a la patria solemos caer también en lo mismo, es decir, comenzar a hablar de nuestro país. Eso estaría en contra del deber de honrar a la patria. Luego tendríamos nosotros el respeto a los símbolos patrios, por ejemplo, cantar el himno con alegría y entusiasmo.
Muchas veces hemos visto a los jóvenes o niños obligados a cantar el himno porque están en una institución educativa. Sin embargo, lo cantan con voz muy baja y se sienten presionados más que alegres por cantarlo. Tenemos en segundo lugar el colocar la bandera. ¿Cuándo colocamos nosotros nuestra bandera en casa? En fiestas patrias. El problema es que las personas no colocan su bandera en fiestas patrias por amor al Perú. Muchas veces lo hacen porque en cierta municipalidad colocan multas. Y entonces ya no estás honrando la patria, sino simplemente estás cumpliendo con una ordenanza municipal. Y en el caso del escudo, podríamos decir nosotros que representa los recursos del país. Tendríamos que reconocer cuáles son los elementos que se encuentran en este escudo y además no solamente reconocerlos, sino también cuidar nuestros recursos. Si bien la escarapela no es un símbolo patrio, es un símbolo de identificación, podríamos colocar entonces el usar la escarapela en fiestas patrias, puesto que las personas cuando estaban en colegios son obligadas a utilizarlos, pero fuera de ese colegio ya se olvidan de utilizar ese símbolo de identificación. Ahora, como segundo deber tenemos nosotros defender la Constitución, y no solamente la Constitución, sino también todo tipo de leyes. Y defender involucra dos cosas: cumplir personalmente las leyes y hacerlas cumplir. Suele pasar que hay muchas personas que cumplen las leyes, pero no denuncian actos de violación ante las leyes. O también suelen haber personas que dicen a otros que cumplen las leyes, pero ellos mismos no las cumplen. En este caso, las dos causas son formas de transgredir el deber de defender la Constitución. Y por último, y no menos importante, está el pago de impuestos y tributos. En este caso, algunos lo ven como no necesario debido a los actos de corrupción que tiene nuestro país. Piensan que el dinero que vamos a depositar como pago de tributos va a terminar de repente en el bolsillo de los gobernantes o similares, ¿no? Pero en este caso los pagos de impuestos son importantes para mejorar el ornato de la ciudad. Si nosotros no pagamos impuestos, no vamos a tener, por ejemplo, en la municipalidad que puedan tener camiones de basura para recoger la basura a tiempo, que arreglen los sistemas de alumbrados públicos, entre otras situaciones que son necesarias este cobro de impuestos. Y para terminar, tendríamos nosotros la forma en la cual ejercemos nuestros derechos políticos. Hay dos formas de participación, que generalmente es la participación activa, como le llaman, dentro de la política, que puede ser postulando, siendo candidato, entre otros. Y el de control, que si bien es una participación inactiva, porque lo hacemos desde casa, no nosotros poniéndonos en personaje dentro de los mecanismos de participación ciudadana, sirve para anular representantes que nosotros hemos elegido anteriormente. Vamos a pasar a analizar primero los mecanismos de participación. Está el más conocido, el voto o sufragio. ¿Hasta qué edad tenemos la obligatoriedad de votar? Hasta los 70 años. ¿Eso qué significa? Que a los 71 yo ya estoy no obligado a ir, sino es un voto voluntario. No estamos diciendo que a los 70 es voluntario, sino a los 71 en adelante. El problema que tiene nuestra sociedad actual es que debido a que el curso de cívica se dejó de enseñar por mucho tiempo, los jóvenes tratan de llegar, creo, a la edad de 70 años para ya no ir a votar. Sin embargo, personas mayores de las generaciones pasadas tienen más de 70 años y a pesar que saben que no es obligatorio, ellos gustan de ir a votar para cumplir con su deber cívico. Además, el voto es libre, nadie te puede obligar por quién votar y es un voto secreto, tampoco estás obligado a decir por quién has votado. Tengan mucho cuidado para entonces con lo que nosotros conocemos como la boca de urna, que es cuando los periodistas te preguntan por quién has votado. Y a veces suelen decir a las 4 de la tarde quién es el ganador por boca de urna. Este ganador por boca de urna puede generar problemas, puesto que no es el verdadero conteo de la OMPE. Y si una persona gana en conteo de boca de urna y no gana en el conteo de la OMPE, va a pensar que es fraude, cuando en realidad son simples opiniones. Y luego tenemos nosotros la reforma constitucional. ¿Qué significa ejercer la reforma constitucional? Si de repente nosotros vemos que nuestra constitución debe ser cambiada o anulado en alguno de sus artículos, pedimos con el 0.3 de la población votante, no de toda la población del Perú, sino de los que están inscritos en el padrón, reformar la Constitución.
En este caso no conviene mucho. Recordemos nosotros que por mucho tiempo la Constitución peruana ha sido modificada y cambiada siempre. Y esto generaría más problemas de los que tenemos ahora. Luego tenemos también la iniciativa legislativa, que no es nada más y nada menos que hacer leyes a través de los llamados proyectos de ley. Toda ley ha sido antes un proyecto y tiene que ser aceptada por el Congreso. Así como los congresistas, el presidente y otros funcionarios del Estado tienen la facultad de poner proyectos directamente a la revisión de la comisión, porque tienen la iniciativa legislativa activa, nosotros tenemos una iniciativa legislativa diferente. Podemos también hacer proyectos de ley, pero debemos juntar el 0.3% de votos de los que se encuentran inscritos en el padrón, ¿no? A través de cómo, del apoyo por las firmas. El problema es que los que tienen iniciativa legislativa inmediata no tienen tanta dificultad de trámites para llevar su proyecto de ley. En cambio, nosotros tenemos la dificultad de que primero tenemos que llevarlo a la oficialía mayor, luego tiene que pasar al despacho, hasta que pueda ser analizado recién por una comisión. Y el mecanismo más importante de este grupo de participación no solo es el voto, sino el referéndum, que es un voto diferente. Es marcar sí o no estamos de acuerdo con algún proyecto de ley, o con una ley en sí, con alguna decisión de autoridad, entre otras situaciones. Los dos referéndums más sonados en los últimos tiempos ha sido el del FONAVI, de los fonavistas, y la revocatoria de Susana Villarán. En el caso del FONAVI se nos preguntó si queríamos que se le devolviese el dinero a los fonavistas que en su época invirtieron para este sistema de seguro que permitía construir casas, ¿no es cierto? En este caso, la población votó que sí, entonces se les devuelve el dinero a los fonavistas. Y en el caso de la revocatoria de Susana Villarán, todos piensan que se anuló la revocatoria. Claro, se anuló la revocatoria, pero mediante un proceso, y este es el referéndum. A las personas le preguntaban si estaban o no estaban de acuerdo con la revocatoria, y como ganó el no, no se le revocó a Susana Villarán. Y así como tenemos la oportunidad de participar, tenemos también mecanismos. Es cuando queremos nosotros sacar a una autoridad que hemos puesto anteriormente porque no está cumpliendo bien sus funciones. La primera es la revocatoria. ¿Cuándo vas a pedir la revocatoria de una autoridad? Cuando esta autoridad ha sido elegida por el pueblo, es decir, por el proceso electoral. Por ahí vendrán a la mente alcalde, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales, y no podemos dejar de mencionar el juez de paz. El juez de paz no es todo tipo de juez, es un juez específico que es elegido en los centros poblados. Entonces las personas que lo eligieron lo pueden también destituir. Algunos dirán, si son autoridades elegidas por nosotros, ¿dónde está el presidente y el congresista? El presidente y el congresista no están sujetos a revocatoria. El congresista en realidad es irrevocable, irrenunciable, entre otras características que veremos más adelante, y el presidente está sujeto a la vacancia presidencial. Cuando nosotros queremos revocar, por ejemplo, al alcalde, no solamente lo revocamos a él, también revocamos inmediatamente a sus regidores. Eso pasó con lo de Susana Villarán. La gente esperaba que iba a llegar una cédula donde solo estaba la foto de Susana Villarán y marcaban si están o no están de acuerdo. Pero en realidad no fue así, aparecieron las fotos de todos los regidores. Y como ustedes saben, la mayoría de personas conoce a su alcalde y no conoce a su regidor. Entonces no sabían si trabajaban o no trabajaban bien. Y comenzaron a analizar, ¿no? A este sí lo conozco, a esto ahí sí que lo revoquen. Este tiene un apellido de una autoridad conocida también, que lo revoquen. Esos no, esos han trabajado bien porque no los conocemos. Y en realidad esa es una situación problemática. No conocer a nuestras autoridades para que puedan ser sujetas a revocatoria. La revocatoria es un pedido, 25% de la población pide que se le revoque a una autoridad. Sin embargo, toda la población restante tiene que pasar por referéndum para decir si están o no están de acuerdo con esta revocatoria. La revocatoria se pide a la OMPE, pero el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de dar en sí el voto de aprobación para la revocatoria. Remoción. Tenemos nosotros entonces la facultad de quitar a personas de su cargo cuando nosotros no lo hemos elegido, sino cuando lo ha elegido una persona distinta a nosotros con más poder. Por ejemplo, los jueces son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.
También tenemos nosotros los directores de colegios, los directores o encargados de hospitales públicos, entre otros. En el caso de la remoción, los más conocidos para remover son los jueces, y estos van a ser inmediatamente destituidos de su cargo. Tengan cuidado con lo que vendría a ser los ministros. Los ministros no son elegidos por nosotros, pero podrían ser removidos, claro está, pero ellos están sujetos a la interpelación por parte del congresista, que ya también veremos más adelante esta situación. Y luego, por último, no puedes revocar a una persona si no le has preguntado si ha cumplido o no sus funciones. Para ello pasamos a la rendición de cuentas, que es un kit que se va a pedir en la OMPE, que es una serie de preguntas que se le va a dar a una autoridad. Tiene 60 días para responder si está o no está de acuerdo con las preguntas pronunciadas y verificar e informar a la población que está haciendo un buen uso del dinero. Generalmente la rendición de cuentas es en función financiera. Y si luego tú ves que no quedas convencido frente a ello, recién pasas a pedir revocatoria o remoción. No se puede pedir rendición de cuentas en el primer año, debido a que es el primer año que está ingresando, son pocos meses nada más, y está tocando el cargo de otra persona que lo ha dejado recién. Y el último año, porque el último año se realiza elecciones. Por ejemplo, para revocar a un alcalde se han revocado hasta diciembre del año pasado. Este año ya no se puede revocar, puesto que las elecciones son en octubre de este año. Y existen dos mecanismos de control que nosotros no utilizamos porque estamos alejados de comunidades nativas o campesinas, o de repente no tenemos a cargo una organización social. Pero es importante conocerlas porque en cualquier momento nosotros vamos a querer tener una organización social, o puede ser que resolvamos la problemática de una comunidad nativa o campesina. ¿Cuáles son estos dos mecanismos? El presupuesto participativo. Y el otro es la consulta previa. ¿Qué cosa es un presupuesto participativo? Antes el alcalde se reunía con sus regidores para saber el destino del presupuesto de dicha municipalidad. Y guardaban así un cachito de dinero solamente para las organizaciones sociales. ¿Cuáles son estas? Pondremos ejemplo del vaso de leche, comedores populares, asociación de vecinos, etc. Y ellos, si necesitaban más, ya no tenían destinado una parte del presupuesto. En este caso, entonces, como ahora es presupuesto participativo, cada vez que el alcalde quiera destinar el uso del presupuesto, ellos deben estar presentes. Y el otro caso, que es la consulta previa, es como un referéndum, pero de tipo comunal, ¿no es cierto? Si yo como presidente, como ministro, quiero colocar, por ejemplo, una empresa minera, una mina, quiero comenzar a explotarla en un determinado lugar o quiero construir una carretera, voy entonces a tener que consultarle al grupo nativo cercano que vive allí si está o no está de acuerdo. Imagínense que quiero poner una carretera en donde vive la comunidad Xaninca. Tengo que consultarle a los Xaninca si están o no están de acuerdo. Lamentablemente en el Perú funciona al revés. Primero ponen la mina o hacen la obra y luego les hacen la consulta previa. Por eso se dan cuenta que muchos representantes de comunidades se acercan al Congreso para solicitar se pare la obra que se está realizando y en este caso se les haga recién la consulta previa que no se les hizo en su momento correcto. Y es así como nosotros hemos terminado los mecanismos de participación ciudadana. La próxima semana tocaremos el tema importante de partidos políticos y organizaciones sociales, puesto si alguno de ustedes quisiese formar uno de ellos. Ahora, jóvenes, luego de haber analizado la teoría, pasaremos a resolver las preguntas de la semana 3. Tenemos la pregunta número 1. Un padre de 2 hijos menores de edad padece de una enfermedad terminal y decide vender su negocio, único sustento económico que tiene la familia para donar el dinero a una ONG. Desde aquí encontramos un problema. Desde que tiene hijos de menores de edad, tendría que dejarles el testamento con herencia hacia ellos, pero esta persona prefiere dejárselos hacia una ONG. Entonces, ¿qué hacen los familiares? Demandan al padre para que el dinero ya no vaya a la ONG y se destine a los hijos.
Obviamente esto se da por amparo de los derechos del niño. ¿Debido a qué situación tenemos nosotros? A, el principio de no discriminar al niño. El niño no ha sido discriminado, no ha sido maltratado frente a una categoría especial. A la vida, supervivencia y desarrollo. Obviamente que si no tienen dinero se va a afectar estos puntos. Sin embargo, en este instante todavía el padre no ha fallecido. El respeto por los puntos de vista del niño. No ha habido ninguna opinión de algún menor de edad. Y tendríamos la D y la E. La dedicación al interés superior del niño o la de no procedencia por ser anticonstitucional. En realidad, cada persona puede hacer con su testamento lo que desee. En este caso, como hay niños que se afectan, vamos a tomar la alternativa D. Primero está el niño antes que cualquier institución que necesite ayuda. Por eso que marcamos la dedicación al interés superior del niño. La segunda pregunta es sobre el caso de Andrea. Andrea es una madre que ha interpuesto una demanda de interdicción a su hijo de 36 años. Por lo tanto, sin haber terminado de leer, sabemos que en este caso hay proceso de curatela, por padecer del cuadro clínico de esquizofrenia paranoide. Entonces, como esta persona sufre de esquizofrenia, tendríamos dos alternativas. Podríamos pedir una interdicción política o una interdicción civil. Pero aquí, en este caso, una persona que tiene esquizofrenia no solamente se le suspende de votar o de postular, sino también de acciones como comprar casas o hacer préstamos debido a que tiene ese problema psicológico. Asimismo, solicitó que se proceda a declarar el régimen de curatela ya mencionado por nosotros, que corresponda hacia ella por ser quien lo cuida por más de 15 años. Ella sucede o anuncia esta situación porque a él ser mayor de edad puede ser que la curatela se le dé a otra persona y como nosotros sabemos, tanto el tutor como el curador tienen un sueldo específico por parte del Estado. ¿Cuál de las siguientes situaciones procede luego de haberse solicitado la interdicción? Que en este caso nos damos cuenta que es más allá de la política. Emitir sentencia de dispensa de omisión de sufragio. Podría ser que no vote, pero creemos que es muy corta frente a la situación de la persona. Internar al interdicto en un centro de salud mental, tampoco, ¿no es cierto? Esa es una decisión de los familiares y sabemos nosotros que la interdicción no tiene la finalidad de internarlo, sino más que todo de suspender sus derechos. Declarar que el curador vote en representación del interdicto. No podría hacerse porque si una persona va a llevar a la persona a votar sería un voto asistido y el voto asistido no está permitido. A menos que lo haya determinado el juez, claro está. Emitir sentencia de inhabilitación solo de derechos políticos. La palabra solo hace alusión a de que no podríamos tomar en cuenta los otros derechos, que estaría bien los derechos políticos, pero el solo lo inhabilita. Declararlo incapaz de ejercer sus derechos civiles. Frente a la primera, que sí es correcta también, la segunda es más completa, porque habla tanto de lo político como de lo civil. Entonces nos quedamos con la letra B. La tercera pregunta nos permite relacionar lo que son mecanismos de participación ciudadana con algunos casos. Vamos con el primer caso. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta popular la derogación de la norma regional de Ancash. Derogar una norma no puede ser un proceso de revocatoria. Consulta previa tampoco porque no es una comunidad, por lo tanto estaríamos optando por utilizar un referéndum. Luis solicitó a la OMPE que se admita el trámite de destitución a un alcalde. Destituir a un alcalde significa también revocarlo. El Estado dialoga con la comunidad. Desde que mencionan que dialoga con una comunidad, estaríamos hablando entonces de la consulta previa, para lo cual tendríamos como respuesta 1B, 2C y 3A. Nos quedaríamos con la letra B. Y por último, la demanda por rendición de cuentas presentada por el grupo colectivo Habla Alcalde consta de un pliego de preguntas sobre la gestión y ejecución de fondos de la municipalidad. Esta fue aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones, ya que se cumplió con el número de firmas y otros requisitos de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Identifique los enunciados verdaderos con respecto al mecanismo de participación y luego marque la alternativa correcta. Desde que decimos rendición de cuentas sabemos que es el plano financiero, por lo tanto aquí mencionan en el texto fondos de la municipalidad. 1. Se aceptó la interpelación al cumplir con la presentación de 25% de firmas. Presentar 25% de firmas no está mal, puedes presentar más de lo requerido. Sin embargo, la ley dice que solo necesitas como 10% de firmas. Y el decir al cumplir con hace alusión a que
25 es el pedido oficial y no, 25 es más del pedido oficial. Por lo tanto, esta no sería correcta. Una vez notificado, el alcalde está obligado a responder en un plazo de 60 días. Sí, hemos dicho que cualquier persona tiene el plazo de 60 días para responder. Y estas personas que pueden ser sujetas a rendición de cuentas pueden ser tanto personas por revocatoria o por remoción. La 3 también sería correcta. Se interpela respecto a la ejecución presupuestal y uso de recursos. Nos mencionan arriba fondos de la municipalidad. Fondos, presupuesto y recursos tienen que ver con el plano financiero. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Y tenemos como respuesta 2, 3, 4. Letra B. Tengamos cuidado con el término interpelación. En este caso, la interpelación se utiliza como sinónimo de rendición de cuentas porque están hablando de la rendición de cuentas. Pero solo la interpelación hace alusión al Congreso cuando interpela a un ministro. Bueno, jóvenes, después de haber resuelto las preguntas, damos por concluida la teoría y la práctica de la semana 3 de Cívica y los invitamos a seguir repasando las semanas que se han ido estudiando.